Muy bien, no es un plugin, no es un template, no es un nuevo programa, es un Sonic Loot. Y hay algo que va a hacer que seguro, va a cambiar tus mezclas para siempre. Desde que empezó toda esta revolución del audio, desde los años 30 hasta hoy en día, pasaron un montón de décadas. Cada una de esas décadas hubo un tipo de sonido, a medida que fue evolucionando el audio, que caracterizó distintos tipos de discos y cómo la gente escuchaba la música. Hoy en día ya esos equipos no existen, pero podemos recrearlo con esto y usando esto. Los que me conocen dentro de Para Artistas Club ya saben que me gusta viajar y recrear ese tipo de consolas dentro de lo que viene a ser una computadora o un DAW. Hoy es real, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo, pero nadie te lo explica como te lo voy a explicar de la siguiente forma. Esto es como si fuese un filtro de Instagram, pero a nivel auditivo. Vos pensás lo siguiente, mirá si vos podés agarrar cómo suena la música en una época de la vida y ponérselo en tu canción al igual que lo haces en tu video con un LUT o en tu foto con un filtro de fotografía de Instagram o un preset de Lightroom. Seguramente esto te pasó porque me pasó a mí, fue uno de mis problemas principales, y es que yo terminaba mi mezcla, me sentaba, armaba todo el proyecto, ponía uno por uno los plugins, seleccionaba, me tomaba el tiempo, súper amoroso con lo que hacía, pero al terminarla dentro del entorno digital, utilizando las herramientas que tenía el programa, había algo que le faltaba a la canción, seguramente te pasó, y si seguís viendo el video hasta acá es porque tenés ese problema. Antes en los estudios, para generar un tipo de sonido, esa música no solo se grababa en un lugar en específico, con un equipamiento en específico, sino que pasaba por una consola en específica, que hoy ya todos lo sabemos, no estoy diciendo nada nuevo, esto se hace a través de Channel Strip, pero el truco no está solo en poner el channel strip de la SSL, el channel strip de la red, el channel strip de la TG. Hay algo más atrás de eso, porque eso simplemente es una herramienta que te ayuda a llegar a un resultado. Pero ¿cómo haces para usarlo en modo filtro? Bueno, no vamos a usar eso, vamos a usar otra cosa desde otro sitio para lograr ese resultado. Te lo muestro a nivel visual. Imagínate lo siguiente, sacás una foto con tu teléfono, pero se ve flat, plana, los colores no están resaltados. Ahora le aplicás un LUT de cine y empieza a cambiar. Tenés 1, tenés 2, tenés 3, tenés 4, infinitas formas de que se vea tu foto y que vos puedas elegir algo que te despierte una emoción, y ese va a ser el correcto, siempre. Pasaste de tener una foto completamente chata a tener una película de Tarantino, más o menos. Eso mismo es lo que hace el Sonic Loot aplicado en tu mezcla. Es un filtro de sonido inspirado en consolas y discos legendarios que con muy pocos clics automáticamente cambia el color de toda tu música. Y justamente eso que me apasiona es saber cómo puedo recrear el flujo de trabajo que tenía en ese entorno y el color de esas consolas icónicas y de esos discos que a mí me gustan, que escuchaba cuando yo era chiquito. Muy bien, quizás lo conozcas, quizás no. Él es Soper, fue uno de mis primeros alumnos y me regaló en el año 2022 aproximadamente un libro de cine que fue mi bendición y mi perdición por un lado, porque me enamoré de la imagen, básicamente. No entendía cómo combinarlo en el tiempo con lo que yo estaba haciendo, que era el audio, y me pasó lo siguiente. Me empecé a comprar equipamiento, empecé a ver de qué forma yo podía empezar a hacer los videoclips y demás, y recién el anteaño pasado pude vincularlo con lo que es el audio. Ahora, yo tengo el método arcoiris y lo que venía pensando era cómo hago para unificarlo con el método arcoiris. ¿Qué es el método arcoiris? El método arcoiris es un método paso a paso en 8 pasos para conseguir un sonido exitoso en tus canciones. Traducido al español vendría a ser lo siguiente: yo recreo consolas dentro de mi DAW de forma digital para poder tener acceso a las consolas que hay en todo el mundo, pero con la facilidad de estar como estoy ahora acá, viajando, tomando un mate en el parque, haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Para mí el futuro de la producción musical es por acá. Ya el futuro es el presente porque ya hay muchos que lo hacen, pero el tema de recrear las consolas es algo que sirve mucho para poder agarrar el poder que definió la música, que es la creadora de todo esto, y ponerla acá dentro, en esta cosita chiquitita, y empezar a poder hacerlo de forma portable. No quiero decir que esté mal ir a un estudio o que esté bien hacerlo en la compu,
Es un camino nuevo y diferente. ¿Y en qué me especialicé este último tiempo? En identificar a dónde estaba. Y no está el truco solamente en venir y decir, bueno, yo agarro y coloco en todos mis canales una de estas y suena a una consola. No. Es como creer que vos, porque tenés la cámara Sony, compraste la cámara Sony, filmás todas las tomas de la misma forma y se va a ver todo igual. No funciona así. ¿Dónde está el poder? ¿Qué hay en la imagen? LUTs o resizes o filtros en Instagram. ¿Qué hacen qué cosa? Que una foto que vos justamente tenés se vea de una determinada forma, con un tono de piel, que te dé una profundidad en distintos tipos de colores. Y en el audio, ¿cómo hago eso? Bueno, decidí a una parte del arcoíris ponerle nombre de Sonic LUTs. Y justamente no tiene nada que ver esta consola, que es la SSL. Esta consola no te va a dar el sonido de la SSL. Es una herramienta para trabajar que vos vas a impregnar tu material con un poco de eso, pero no es lo que va a definir el sonido. Como ves acá, este es uno de los módulos que estoy haciendo del workshop del método arcoíris en vivo, que hoy tenemos mentoría. Y puntualmente lo que quiero mostrarte es que el truco no está en la consola, sino que está acá, en los buses. Todos los tracks de la izquierda son como en la consola, donde vos tenés del lado izquierdo los tracks y en el medio la consola y del lado derecho los buses. Entonces, este es mi canal de máster, acá tengo los buses y a la derecha tengo los paralelos, envíos y demás. ¿Qué es lo que sucede acá? Que esto es lo interesante. Este es como el LUT, es como el filtro de fotografía. Entonces yo decidí llamarlo Sonic LUT para poder identificarlo rápido, porque es lo mismo que yo uso en el video. Ahora, ¿por qué yo puedo agregarle ese carácter desde los buses? Porque van a funcionar como si fuese un filtro de Instagram de fotografía. Y lo que más me interesa a lo largo de todo este tiempo es justamente eso, poder tener la facilidad de decir, quiero que mi música suene como la música de los 80. Perfecto. Voy y busco la consola de los 80 en Plugin Alliance, ponele, o en Waves. La pongo y no pasa nada. O sea, tu canción sigue sonando como tu canción. No suena como en los 80. Tenés la herramienta que se utilizaba en los 80 y va a sonar, depende como vos la uses. Pero no va a sonar a los 80. Entonces, lo que sucede acá abajo justamente es, y hice una investigación de cuáles son los tipos de plugins con los que yo puedo recrear esos equipamientos que se utilizaban en esa época y con el carácter que los utilizaban en esa época, por ejemplo, ¿no? Para no hacerlo tan complejo. Si sonaba un poquito más apagado, bueno, tengo configurado y calibrado un bus para que suene más apagado el canal de la música. Me obsesioné con eso y decidí agregar un módulo dentro del método arcoíris que se llame Sonic LUTs, para que cuando ingreses al método arcoíris puedas tener acceso a eso que sonaba en esa época. Por ejemplo, quiero sonar como en los 90. Bueno, tengo el Resize, que es un Sonic LUT, que lo puedes utilizar como un filtro de fotografía y te da velocidad, porque lo que más quiero hoy en día es tener velocidad. Y si yo lo utilizo en el video, ¿por qué no lo puedo utilizar en el audio? Pensaba el otro día. Y digo, es momento perfecto para crear algo. Me falta un nombre. ¿Cómo se llama en el video? LUT. ¿Cómo le voy a llamar en el audio? Sonic LUT. Le pregunté a Arti, que es la inteligencia artificial del club, y le digo, ¿cómo se puede llamar? Ponerle Sonic LUT. Me dijo otra cosa, me dijo LUTs de sonido. Sonic LUT, así lo entienden todos. Y empecé a crear esto. Por ejemplo, te voy a explicar lo que tengo acá. En bajos y baterías, esta es la consola SSL 4K-E, que está modificada, y lo que hice fue agarrar de distintos tipos de ingenieros que a mí me gustaban. ¿Cuáles son específicamente? Son Michael Brauer, Jason Joshua, Pablo Rabinovich, Carlos Laurens. Esos 4 ingenieros a mí me apasionan cómo suenan, son profesionales buenísimos y unas personas excelentes. Y me gustan muchas cosas que hacen. Entonces tomé un poco de cada uno de ellos y me armé mi propia consola, digamos. Y mi propio Sonic LUT, que tengo varios. Ya están armados, nada más que le puse nombre.
¿Qué tengo en el sector de la batería y de los bajos? Tengo algo que recrea una TG, que es la evolución de la red donde grababan los Beatles, que esto viene de Abbey Roads. Acá tengo un limitador que solo está clipeando un poquito. PIP es platillos y percusiones. También tengo un TG. Esto lo que le agrega es saturación armónica. Esto es muy poquito. Tengo otros Sonic Lutz que son mucho más agresivos. Esto porque es una mezcla de trap y quiero impregnarle solo un poco a esto. Y funciona igual que el LUT. Yo le puedo agregar un porcentaje de lo que quiero que impregne ese canal a la música. Acá paso por un sumador NIP. De un sumador NIP me voy a un ecualizador, que este ecualizador, eso es lo que te estaba hablando antes. Noto que tienen un realce, muchas vocales en este sector, dependiendo, por ejemplo, esto yo sé que lo hice a raíz de algo que hace Jason, que me gusta mucho, y luego limpio un poco con lo que viene a ser el Silk Vocal. En los coros tengo exactamente lo mismo. Luego en la música tengo un NIB y tengo un HEQ para poder trabajar lo que son las frecuencias del mid y del side. Y luego tengo a la derecha el de la guitarra, que tengo exactamente lo mismo. Entonces, este está bien, es muy sutil, le agrega muy poquito. Pero, ¿qué es lo que tiene esto? Esto lo que tiene es, el HEQ no está configurado así y lo puse de entrada. Esto tiene un preset que tiene la curvatura con la cual yo trabajo mi ecualizador en Pro Tools, que es el V3, y lo utilizo de esta forma. Esto lo puedes trabajar el mid y puedes trabajar el side desde acá. Si te fijas, tienen dos tipos de configuración completamente diferentes y es porque generalmente lo trabajo de esta forma y ya lo tengo prearmado, digamos. De ahí, de los buses, me voy al canal de la mezcla. Y en el canal de la mezcla tengo el clásico, que es el centro de la consola de Chris Lorage, que es por donde pasa toda mi mezcla. Acá, ¿qué es lo que tengo? Tengo los ecualizadores que él usa, el glue, que es como un SSLG, y tengo la perilla del drive. Esta, si bien es simple, este Sonic LUT, está bueno porque sirve para trabajar mezclas que uno quiere ser transparente y agregar un poco de armónico para poder darle un tono suave, revivir un poco esa imagen sonora, digamos, para ponerle un nombre. Es muy nuevo. Este video no tiene guión, no lo premedité, me senté y lo estoy grabando. Entonces va a quedar un poco así. Me interesa más que quede guardada la emoción del momento, que esto lo acabo de crear y te lo quiero dar. Ahora, para que lo pruebes, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a sentarme a mostrarte el antes y el después y cómo utilizar este sector de acá y el sector de la mezcla para que le puedas sacar el máximo provecho. Y no solo eso, sino lo que voy a hacer es, te voy a dejar un link a la página de paraartistas.club/SonicLutz, que todavía no la creé, pero termina este video y lo voy a crear para que puedas descargarlo gratis y lo puedas empezar a usar como si fuese un filtro de Photoshop en tus canciones y puedas tener el mismo sonido con el que mezclé las canciones que tengo en mi catálogo, que si no sabes cuál es, ahí en la página web nicogion.com está toda la información. Eso explica por qué poniendo este o cualquier otro channel strip de esto, tu canción no suena como sonaban en esa época, porque esto es una herramienta. No es que vos pones esto y ya suena. Vos pones esto y tenés que empezar a trabajar, a tomar las decisiones. Y en ese momento, las decisiones que se tomaban dependían de la sala donde se grabó, de cómo escuchaba el ingeniero, de los monitores que tenían, de la acústica de la sala, de la temperatura. Es un millón de factores que hicieron a ciertos discos que suenen de una determinada forma, que la gente lo valide, les guste y que se vuelva un estándar dentro de ese género musical o que marque una década de sonido como lo marcó las baterías de Phil Collins. Entonces, ¿qué fue lo que hice con los Sonic Lutz? No hice la consola y recrear cómo sonaba tal consola, sino que recreé cómo sonó eso que marcó esa época y le puse el número de la fecha o el número de la consola. Está en plena elaboración. Lo que sí te garantizo que funciona, porque ya mezclé un montón de canciones con esto. Así que ahora vamos a la muestra y te voy a mostrar cuál es la diferencia y el antes y el después. Canta solamente Mercedes, vanidos. Con el autotune canto mejor que Mercedes. Con el autotune Luis mi malagueña, saleros. Con el túnel roto canto rimas que son minucios. Shawty no
peligroso. Tengo suerte todo el tiempo, vida generosa. No te puede ir bien si te juntas con gente venenosa. No te puede ir bien si te juntas con gente perezosa. Cantas solamente en Mercedes, vanidoso. Con el autotune canto mejor que Mercedes. Con el autotune Luis mi malagueña salerosa. Con el túnel roto canto rimas que son minuciosas. Shorty, no te muevas de esa forma, es curva peligrosa. Tengo suerte todo el tiempo, vida generosa. No te puede ir bien si te juntas con gente venenosa. No te puede ir bien si te juntas con gente perezosa. Así que quiero regalarte este primer Sonic Loot que hice, que es el Sonic Loot Lite. Lo vas a poder descargar directamente desde la página como te avisé. Y no solo eso, sino que también estoy inaugurando la parte de mailing, donde estoy empezando a enviar novedades, notificaciones, cosas nuevas que sacamos dentro del club y herramientas para poder seguir ayudándote, como esta que es el Sonic Loot, o la serie de AMA que hice, o las masterclasses que tenemos, que son completamente gratuitas. Sin más, espero que lo aproveches a partir de ahora. Si no sabes cómo usarlo o te gana la ansiedad y lo querés poner y no querés ver el video de la masterclass sobre cómo tenés que empezar a utilizarlo, no te preocupes, probalo, después vas y buscas el video de la masterclass y ahí te explico cómo usarlo de principio a fin para sacarle el máximo provecho. Y no solo eso, sino cómo puedes hacer el tuyo propio también. Te mando un abrazo grande y acuérdate, como das un paso, lo das todo. Por eso es importante dar el primero con firmeza. Nos vemos en el próximo video.